Por favor, nunca dejes que alguien toque tu cabello. Esta historia que te voy a contar te va a explicar por qué. Trabajé cerca de cárcel, a principios de los 2000, de noche, dando servicios, ya saben de cuáles. Por esas calles una vez de todo. Pero lo que le pasó a Tania, eso fue distinto. En esa calle nos poníamos muchas, y de entre todas ellas estaba Tania. Era buena persona, calladita, tenía una risa chistosa, como nerviosa, y nunca se metía con nadie, ni era problemática como otras. Solo se enfocaba en su trabajo y ya. Pero todo comenzó con una señora chaparrita, medio llenita. Llegó una noche por ahí de las 11, reclamando a lo loco. Gritaba que ya sabía todo, que su esposo se estaba viendo con Tania, y que si tanto se veían, que se lo quedara. Tania y nosotras, sacadas de onda, solo nos quedamos calladas. Pero aquella señora se le acercó y comenzó a decirle de groserías. La insultó a más no poder. Tania le dijo que su esposo sí iba seguido, pero a contratarla. Yo no tengo nada con él, señora. Él viene solo. Yo no lo busco, él me paga, le dijo. En cuanto dijo eso, se armó la pelea. Aquella señora con rabia le jaló el cabello y la llevó al suelo. Obviamente Tania también se defendió. Pero aquella señora jalaba con tanta fuerza que le arrancó un mechón grande de cabello. Nosotras intentamos separarlas, pero fue inútil. Estaban bien prensadas. Unas personas de la calle nos ayudaron. La cara de la señora quedó toda rasguñada. Así se fue, pero se fue con los cabellos en la mano. Tania también se fue toda alterada, temblando del coraje. Regresó a los 2 días. No era nada grave. No recibió golpes ni nada. Hasta nos reíamos un poco de lo que había pasado. Parecía una locura de tantas. Sin embargo, poco después, algo ya no estaba bien con ella. Primero comenzaron con cosas pequeñas. Dolores de cabeza, vómitos, mareos raros. Pero luego empezó a desmayarse. Una vez le pasó frente a mí. Estaba parada a mi lado y luego comenzó a sentarse, hasta que cayó como muñeca de trapo. Quedó inconsciente. Pero eso no fue lo más feo. Varias veces cuando quedaba inconsciente nos acercábamos a verla y notábamos cómo se le hacían moretones de la nada, en los brazos, en el cuello, en las piernas, en la cara. Algunas veces parecían dedos. Era como si la estuvieran golpeando en ese momento. Con el paso de los días, los desmayos se hicieron más seguidos. Algunas veces despertaba y decía que no podía respirar. Otras noches también se quejaba. Decía que sentía como si le enterraran agujas en la espalda, en las piernas. Nadie sabía qué hacer. Tania comenzó a tener un aspecto deplorable con el tiempo. Los ojos llenos de ojeras, la piel manchada, como si algo la estuviera comiendo desde adentro. Ya no hablaba casi, solo fumaba en silencio. Un par de veces gritó de la nada. Comenzó a decir que veía una sombra que la seguía, que luego la veía desde lejos o a veces más cerca, que a veces también estaba detrás de ella y que cuando volteaba, ya no estaba. Nadie más veía eso, pero todas sentíamos algo raro cuando ella estaba. Era como si el aire se pusiera pesado. Tampoco podía trabajar bien. Más de una vez le quedó mal al cliente porque en medio del servicio le daban punzadas o se desmayaba. Algunos se iban asustados, otros se enojaban. Y ella solo lloraba. Decía que no entendía lo que le pasaba. Había semanas en las que desaparecía. Sabíamos que estaba en su casa porque le marcábamos de vez en cuando. Cuando regresaba venía peor, más apagada, como si cada día algo se la fuera llevando por dentro. Hubo un momento en donde ya no regresó. Le marcábamos, pero también no respondía. Unas semanas después, investigando su casa, fuimos unas que otras chicas. En su casa nos enteramos de que ella ya había fallecido.
Dicen que fue un paro, que su cuerpo estaba lleno de marcas internas, pero sin causa médica. A veces creo que solo nosotras sabemos que fue aquella mujer la que se llevó aquel mechón de cabello. Desde esa noche Tania ya no volvió a ser la misma. Lo más triste fue cuando vimos que Tania tenía 2 niños pequeños, 2 niños que dependían de ella para todo, y que se quedaron solos. El relato que estoy a punto de contarte es una de las más oscuras que hay en mi familia. Nunca he tenido problema en decirlo. Mi madre fue trabajadora y no me da vergüenza. Al contrario, gracias a eso salimos adelante, comíamos, estudiábamos. Ella nunca me ocultó lo que hacía. Y tampoco me ocultó sus historias más extrañas. Mi mamá tenía como 22 años cuando pasó. Trabajaba en un tramo de carretera cerca de un pueblo chico. Ahí pasaban muchos camiones y taxis. Esa noche un taxi se detuvo frente a ella. Era un hombre de unos 40. Ella se subió sin hablar mucho, era parte del trabajo. El servicio fue rápido, en un camino de terracería lejos de ahí. Pero lo peor fue que el hombre no la regresó al punto. La dejó en plena carretera alejada, con pocas luces y con el cerro justo a un lado. «Aquí te bajas», le dijo, grosero. Cerró la puerta mientras el carro se alejaba. Mi mamá se quedó ahí sola, en medio de la nada, gritándole que la dejara cerca del pueblo, pero se alejó. Comenzó a caminar. Hacía frío, su suéter se había quedado en el taxi. Aquel cerro olía a humedad, a tierra mojada. No pasaba nadie, solo la oscuridad, los árboles, y el cerro la acompañaban. Caminó enojada por varios minutos esperando ver a alguien. Y ahí en medio de la nada, comenzó a escuchar que la llamaban por su nombre. «Ch, María». Ella volteaba, pero no veía a nadie. Al principio pensó que era su mente, que estaba nerviosa, pero la voz se repitió, más cerca, más clara. «Hey, María». Ella volteaba a todos lados con la piel erizada, pero no había nadie, no se veía. Comenzó a caminar más rápido. Y de pronto, escuchó aquella voz femenina, justo atrás de ella, justo en su oído. «Arriba, voltea». Le temblaron las piernas. Ella volteó para ver quién estaba atrás de ella, pero no había nadie. Subió la mirada al cerro y ahí estaban. Varias bolas de fuego, como del tamaño de una estufa. Salían de una cueva oscura, pegada a la piedra. Aquellas cosas se movían lento, como danzando. No producían ningún tipo de luz. Y de ahí venían las voces y las risas. Unas risas finas, crueles, como si se estuvieran divirtiendo con mi mamá. Y entonces comenzaron a bajar del cerro. Mi madre corrió como nunca en su vida. Tropezó, se raspó las rodillas, cayó 2 veces. Sentía que le faltaba el aire. Y detrás de ella las bolas de fuego parecían flotar sobre los arbustos. Iban burlándose de ella, soltando carcajadas que ya no sonaban como humano. Eran demasiado agudas. «Te vas a caer. Te estás ensuciando, María», le gritaban burlándose. Ella lloraba sin poder gritar, con el pecho apretado, sintiendo que en cualquier momento le iban a cortar el paso, que se la iban a llevar. Pero no, ni siquiera la tocaron, solo la corretearon. Aquellas bolas de fuego dejaron de seguirla. Ella siguió caminando, aterrada, llena de tierra. Caminando se topó con una patrulla que venía lentamente. Los policías la miraron y rápido la auxiliaron. Les pidió que de favor la llevaran al centro del pueblo. Durante el camino un policía le dijo que quién era el agresor, que se lo describiera.
Pero mi mamá, con la voz quebrada, les contó que no había sido ningún humano, sino otra cosa. Bolas de fuego. Dijo pensando que no le creerían. Pero el policía que conducía dijo: sí las hemos visto, pero pensábamos que era gas del cerro. Yo crecí aquí y mi abuela contaba una leyenda. Decía que ahí vivían brujas. Entonces, son ciertas. Mi mamá se quedó callada todo el camino. Cuando llegaron al pueblo no había nada que hacer ni a quién demandar. Solo la llevaron a su casa. Desde ese día se cambió de punto, pues después de eso vivió aterrada varios meses. Audiencia, ¿qué les está pareciendo el episodio hasta ahora? Deja tu like si te está gustando y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estos relatos? Ahora sí, continuemos. Esto que te voy a contar no tiene explicación lógica por donde lo veas. Después de años trabajando de noche, uno aprende a lidiar con todo tipo de cosas. Borrachos, locos, hombres raros. Pero lo que me pasó esa madrugada es muy distinto. Estaba en mi punto como todas las noches. Ya se habían llevado a todas. Yo estaba por irme. Revisé mi reloj y eran las 2 de la mañana. En eso se detuvo frente a mí un coche negro muy bonito, nuevo, que apenas hacía ruido. Se bajó un muchacho joven, de unos 23, bien vestido, guapo, educado, y lo noté nervioso. Se acercó con las manos temblando y me dijo con voz suave: hola, nunca he hecho esto, es mi primera vez. Yo le sonreí, traté de tranquilizarlo. Es común que algunos vengan con miedo o vergüenza, sobre todo los primerizos. Nos subimos al coche y me llevó a un motel cercano. En el camino iba callado, como si no supiera si estaba haciendo bien o mal. Ya en la habitación todo fue normal. Un poco torpe al principio, pues tiró y quebró unas botellas de vidrio que había llevado, pero nada raro. Al terminar me pidió disculpas por haber estado nervioso. Me dio el dinero exacto. Incluso me preguntó si estaba todo bien. Luego me llevó de vuelta al punto. Se despidió amable y se fue. Ahí empezó lo raro. Pasaron unos segundos cuando vi de nuevo el mismo coche negro acercarse a la misma dirección. Pensé que se había olvidado de algo, pero se bajó con la misma cara nerviosa, los mismos gestos, y me dijo exactamente las mismas palabras. Hola, nunca he hecho esto, es mi primera vez. Me reí creyendo que era una broma, pero él me miró confundido, como si no entendiera por qué me reía. Me quedé callada, desconcertada, y al mirar mi reloj, noté algo que me heló la sangre. Eran las 2 de la mañana, otra vez. Volvimos a hacer exactamente lo mismo. El camino, sus preguntas, sus disculpas. Nos dieron la misma habitación. Hasta rompió aquellas botellas en la habitación. Fue como si alguien estuviera repitiendo un cassette. Cada palabra, cada gesto, igual. Como si yo fuera la única que lo recordaba. Y todo lo demás estuviera atrapado en un ciclo. Me regresó al mismo punto. Después de eso ya no pude seguir trabajando esa noche. Me fui temblando a casa, mirando el reloj a cada rato. No sé si él era real, no sé si yo misma me quedé atrapada en algo. Solo sé que esa madrugada se repitió. Y yo la viví 2 veces. Sobre el dinero, ahí está lo raro. Yo lo tenía 2 veces, el mismo pago. No sé si fue una falla en el espacio-tiempo o qué, pero aún hasta la fecha no encuentro ninguna lógica a esta experiencia. Si te dan miedo las historias de fantasmas, es mejor que no escuches estas experiencias.
Yo trabajé en esto más años de los que quisiera recordar. No me da pena decirlo, porque de algo se tiene que vivir. Pero lo que sí me da miedo a veces es todo lo que me ha tocado ver, sentir. Y hablo del tema paranormal. El suceso más fuerte me pasó con un cliente fijo, de esos que ya ni siquiera sientes como clientes, sino como conocidos. Lo veía cada semana, siempre en su casa, desde hace 2 años. Era soltero, limpio, con ese silencio que solo hay en las casas donde ya no vive nadie más. Una noche lluviosa en la que terminé el servicio me ofreció quedarme a dormir. Acepté porque andar en la calle mojada a esas horas era jugarle al destino. Me dormí en otra cama en la misma habitación. A eso de las 4 de la mañana me desperté porque sentía las ganas de ir al baño. Me levanté con cuidado. La casa estaba en total oscuridad. Caminé por el pasillo y al pasar por la sala, vi a un hombre mayor, sentado en el sillón. La luz pequeña estaba prendida. Era un señor muy viejito, delgado, piel clara, cabello blanco peinado hacia atrás. Él estaba mirando la televisión, solo que la televisión mostraba solo estática. Él estaba ahí completamente inmóvil. Se me hizo raro, sí, pero no me asusté de inmediato. Pensé que tal vez era su papá o alguien que se había quedado sin que me dijera. Le dije, «Buenas noches, señor». Pero no se movió. No me respondió nada. Entré y salí del baño despidiéndome de aquel señor. Me regresé al cuarto y desperté a mi cliente. Le dije que por qué no me había dicho que había alguien en la casa. Él se levantó alarmado, encendió las luces y me dijo, «No hay nadie más». Le dije que sí, que en la sala estaba un viejito. Me dijo que me quedara en el cuarto. Él buscó en los demás cuartos, en la sala, en el patio. Nada. Nadie. Yo ya estaba con el corazón que se me salía cuando me dijo eso. Me preguntó que cómo era, y le comencé a describir al señor. Él se fue derecho a la pared y bajó un portarretratos. Me enseñó una fotografía y me dijo que sí era él. Y sí, era aquel hombre. Era su abuelo. Me lo dijo temblando. Ese era su sillón. Se sentaba ahí, pero murió hace 5 años, en esa misma sala. Ambos nos quedamos mirando, asustados, sin creer lo que había sucedido. Yo no dije nada más. Solo me senté en la cama a esperar a que me diera sueño. Me fui en cuanto amaneció. Y desde esa noche que vi a su abuelo muerto, jamás volví a quedarme con él. Lo segundo que te voy a contar fue en un motel viejo, barato. Aquel cliente se acostó a ver la tele mientras yo me metía a bañar. El agua salía calientita como me gusta. Me enjaboné el rostro con los ojos cerrados como siempre. Y fue entonces cuando sentí algo. Un brazo masculino me rodeó lentamente desde la espalda. El brazo era pesado, frío, lo sentí clarito. Medio abrí los ojos y vi el brazo. Algo molesta le dije a mi cliente que se saliera. Me giré para verlo, pero estaba completamente sola. El baño estaba vacío, con la puerta cerrada. Salí de inmediato, todavía goteando. Me acerqué al cliente, lo toqué, estaba completamente seco, ni una gota. Él no entendía nada, pero yo no tenía cómo explicarlo sin que pareciera loca. No le dije nada. Me guardé ese tremendo susto. La última que les contaré fue de las más simples, y sin embargo la que más me marcó, por ser la primera. Fue cuando apenas empezaba. Esa ocasión me retiré tarde. No había transporte, taxis, así que decidí caminar. Eran unas cuantas calles nada más. Las calles estaban solas, solo el ruido de mis propios pasos. Caminé por una calle larga, llena de casas, pero ni un alma. Y fue entonces que empecé a sentir que me seguían. Los pasos eran suaves pero exactos. Cada vez que yo pisaba sentía que alguien más lo hacía también. No quise voltear. Quizá era alguien que se iba a trabajar. Pero parecía que me iba siguiendo. El miedo ya me iba subiendo por la espalda.
Curiosa, volteé para ver quién era, pero no había rastro de alguien. Apresuré el paso. Los pasos desaparecieron, pero metros después se hicieron más cercanos. En un punto me detuve, y del otro lado del poste también se detuvieron. Solo el silencio y una presencia pegada a mi espalda. Era como si alguien invisible respiraba detrás de mí. No lo pensé. Corrí hasta que las piernas me temblaron, hasta que llegué a casa. Esa noche dormí con la lámpara encendida. Actualmente ya no me dedico a esto, pero créanme que las calles, por las madrugadas, caminan fantasmas y entes que nosotros no podemos comprender.